Buen día, mi nombre es Hipólito Trefinger y hoy voy a hablarles de la estructura de cámaras y paredes de un álgebra. Esta es la charla para el Congreso Montero y agradezco al Comité Científico y a la Comisión Organizadora por permitirme este lugar. El plan de la charla es el siguiente. Lo que voy a hacer, primero voy a hablar de espacios de Moduli y la teoría de invariantes geométricos de forma más general y de forma bastante informal, si se quiere. Luego vamos a pasar a hablar un poco de lo que son carcajes, representaciones de carcajes y las relaciones con álgebras de dimensión finita, que ese es realmente mi campo de experiencia. Vamos a ver luego cómo las condiciones de estabilidad y la teoría de invariantes geométricos tuvo una forma bastante bonita en el caso de representaciones de carcajes, y cómo eso induce lo que se llama la estructura de cámaras y paredes, que, como bien dice el título de esta charla, es un invariante geométrico para cada álgebra de dimensión finita. Finalmente, para terminar la charla, vamos a mostrar cómo esta estructura de cámaras y paredes puede aplicarse para probar teoremas nuevos en teoría de representaciones. Bueno, para hablar de espacios de Moduli uno tiene que hablar un poco de geometría algebraica, ¿no? Entonces, la geometría algebraica, ¿qué estudia? Estudia lo que llaman variedades algebraicas, que son los ceros comunes a un cierto número de polinomios. O sea, uno fija polinomios en n variables, una cantidad t de polinomios en n variables, y todos aquellos puntos que me anulen a todos los polinomios a la vez son lo que se llama una variedad algebraica. Entonces, si uno pone restricciones, por ejemplo, al tipo de polinomio, puede tratar de describir todas las variedades algebraicas que vienen de estos polinomios. Por ejemplo, el caso más claro es el caso de las rectas en R2, donde sabemos que todas las rectas que pasan por el origen tienen esta forma, o sea, son los puntos x, y que cumplen una cierta ecuación lineal. Entonces, eso nos da, digamos, una forma paramétrica de ver todas las rectas en el plano. Pues bien, a cada recta le podemos asignar un cuerpo de variables donde le podemos asignar esencialmente el punto al que es perpendicular. Ahora bien, nosotros sabemos que las rectas son invariantes bajo la multiplicación por un escalar, o sea, si estiramos o achicamos una recta, la recta es la misma. Entonces, lo que tenemos es la acción de un grupo sobre el espacio que me deja invariantes las rectas. Entonces, este espacio de parámetros en realidad tiene muchísima ambigüedad, o sea, tenemos muchísimos puntos en este espacio para designar exactamente la misma recta. Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo que hace es trata de cocientar por la acción de este grupo para obtener algo que sea, que me dé un punto por cada recta. Y así en el ejemplo que veníamos hablando, es como uno describe, o sea, esta es una forma de describir el espacio proyectivo, la línea proyectiva sobre los reales, ¿no? Donde en este caso, a cada recta le vamos a asignar cuál es el ángulo con el que corta el eje de las x. Y este ejemplo motiva de alguna manera la definición de un espacio de módulo. Un espacio de módulo, de un móduli de un tipo de variedad X, es esencialmente un objeto geométrico, puede ser una variedad, idealmente sería una variedad, pero no necesariamente, o sea, puede ser algo más complejo incluso. Tal que a cada objeto de tipo X se le asigna un punto, a cada objeto de tipo X se le asigna un punto dentro del espacio de móduli, tal que si dos objetos se les asigna el mismo punto, esos objetos son isomorfos. Esta es la definición de espacio de móduli fino. Después está la definición de espacio de móduli grueso, en el cual esta segunda condición no vale. Pero hay que tener en cuenta que los espacios de móduli en general no existen. O sea, es muy difícil construirlos. El ejemplo que teníamos era muy simple y por eso podíamos construirlos, pero en general estos espacios no existen. ¿Cuál es el problema principal? Es que cuando tenemos el espacio de parámetros y el grupo actuando sobre este espacio de parámetros, el cociente no es una variedad
ya no es una variedad. La topología que teníamos sobre este espacio, o incluso en un contexto un poco más general, como es el contexto de las variedades algebraicas, también podemos tener un grupo actuando sobre una variedad algebraica, y cuando cocientamos por las órbitas de este grupo, lo que nos sucede es que la topología se nos rompe, y lo que obtenemos acá, sí, es un cociente, pero este cociente no tiene ninguna propiedad geométrica linda, una propiedad geométrica que nos gustaría tener. Entonces, esto era un problema muy grande que llevó a la gente a estudiar mucha geometría algebraica durante la primera mitad por siglos, y en estas condiciones en la primera mitad del siglo XX. Y la forma que Mumford obtuvo para solucionar este problema, es decir, bueno, en realidad no tenemos que tomar todos los puntos, todas las órbitas de todos los puntos en esta variedad, sino lo que tenemos que hacer es restringirnos a un cierto subconjunto de puntos, que son aquellos que uno llama semiestables respecto de la acción del grupo. No voy a entrar en detalles qué es la semiestabilidad acá, pero lo que nos dice Mumford es que si nos concentramos solamente en los puntos que son semiestables, entonces este cociente sí tiene las propiedades que queremos. Y de hecho, esto es lo que se define como el cociente geométrico de B por G. Además, y esto va a ser muy importante para la definición de la estructura de cámaras y paredes, este cociente geométrico siempre también se puede torcer por la acción de un carácter del grupo. O sea, un carácter es un elemento que va del grupo al cuerpo del grupo, y entonces uno también puede considerar el cociente geométrico torcido por un carácter θ. Bueno, y esto es lo que nosotros vamos a ver que pasa en la teoría de representaciones de carcajes y de álgebras. Pero para eso nosotros tenemos que hablar de qué es un carcaj. Un carcaj, en realidad, o sea, la definición formal es esta de acá, pero consiste en dos conjuntos, un conjunto de vértices y un conjunto de puntos, y dos funciones, que a cada una de las flechas, perdón, Q1 es las flechas, le asigna dónde empieza y dónde termina, ¿no? Formalmente es así como uno define un carcaj. Sin embargo, los ejemplos uno los puede ver así. O sea, la definición formal del carcaj de tipo A2 es la siguiente. Tenemos Q0, consta de dos puntos, 1 y 2. Tenemos Q1, tenemos una sola flecha alfa, y que decimos que empieza en 1 y termina en 2. Pero en realidad uno la puede generar pictóricamente de esta forma, y de esta forma, o sea, la podemos representar de esta forma, y acá estamos ¿cómo es? Encodando toda esta información, aparece directamente acá. O sea, un ojo podemos deducir toda esta información a partir de este dibujo, y es así que uno puede siempre construir carcajes mucho más complejos, como este otro ejemplo que puse aquí. Ahora bien, ¿qué es una representación de un carcaj? Una representación es, una vez fijado un carcaj Q, lo que hacemos es tomamos por cada vértice un espacio vectorial, y por cada flecha una transformación lineal que me mande el espacio vectorial correspondiente al principio de la flecha al espacio vectorial en el fin de la flecha. Por ejemplo, si tenemos, o sea, toda representación de este carcaj A2, de este ejemplo de acá, son dos espacios vectoriales y una transformación lineal entre ellos. Nada del otro mundo. Nótese que, dada esta definición de representaciones de un carcaj, uno tiene de forma inmediata la noción de vector dimensión de una representación, en el cual, si mis vértices y flechas, que yo asumo son finitas, lo que tenemos es, podemos numerar el número de vértices de 1 a n, y eso me da un vector donde en cada uno de los lugares pongo la dimensión del espacio vectorial asociado de esta representación M que fijamos. Ahora bien, nosotros tenemos representaciones, pero queremos comparar representaciones. O sea,
uno cuando trabaja en álgebra y en matemática en general, a esta altura del partido, uno siempre termina hablando de categorías. Y la categoría tiene los objetos, en nuestro caso en la categoría de representaciones tenemos las representaciones, pero también tenemos morfismos. Entonces, ¿qué es un morfismo de representaciones de Carcaj? Bueno, lo que tiene es lo siguiente, tomamos dos representaciones de un Carcaj, entonces un morfismo entre estas dos representaciones son transformaciones lineales, o sea, una transformación lineal por cada elemento de Q0, tales que para cada flecha vamos a tener un diagrama de esta forma, y que además le pidamos que sea conmutativo. Quiere decir que si empezamos acá en el origen de alfa, tenemos la transformación por alfa en M, después tenemos el morfismo asociado al target de alfa entre M y N, y después, o si no, podemos hacerlo por abajo, ¿no? O sea, podemos hacer estos dos caminos, y la idea es que estos dos caminos sean compatibles. Esa es la idea de una representación, de un morfismo de representaciones de Carcaj. Y tenemos dos definiciones inmediatas, es que decimos que M es una subrepresentación de N si cada uno de estos morfismos es inyectivo, o sea, su kernel como transformación lineal es 0. Y decimos que estas dos representaciones son isomorfas si cada uno de estos morfismos aquí es un isomorfismo. Además, y esto es muy importante para lo que sigue, uno también puede definir un conjunto de relaciones dentro de las representaciones de Carcaj. ¿Qué quiere decir con el relaciones? Quiero decir que le puedo imponer a cada una de mis representaciones que satisfagan algún tipo de ecuación dentro de las transformaciones lineales que yo pongo en las flechas. Entonces, ahora bien, ahora yo quiero ver cuáles son mis espacios, o sea, cuáles son las clases de isomorfismo que yo tengo de cada una de mis representaciones de Carcajes. Entonces, uno lo que hace, o sea, si nos fijamos, todas las representaciones, una vez que fijamos un vector dimensión D, todas las representaciones en realidad uno las puede ver como todas las matrices que podemos poner de los rangos adecuados en cada una de las flechas. Y queremos ver clases de isomorfismos. Entonces lo que tenemos es una acción de los grupos generales lineales en cada punto que actúan por conjugación. Y entonces es así como tenemos nosotros todas las clases de isomorfismos de nuestras representaciones de Carcaj para este vector dimensión fijado. Sin embargo, lo que ocurre acá es que, como yo les decía antes, bueno, esto es una variedad, es una variedad afín algebraica de forma natural, porque de hecho para una cierta dimensión, la única ecuación es P igual a 0 que tiene que definir, o sea que no tenemos ninguna ecuación. Pero cuando hacemos este cociente, resulta que la topología se nos rompe, ¿no? Entonces uno lo que quisiera ver es cuáles son los cocientes geométricos que uno puede hacer de todas las representaciones de Carcaj por el grupo general lineal en cada uno de los puntos. Bueno, de hecho, King hizo las cuentas y usó toda la teoría de invariantes geométricos de Mumford, y se dio cuenta que en realidad para el caso de las representaciones de Carcaj, estas condiciones de estabilidad se pueden ver de forma muy sencilla. O sea, si tomamos un elemento, o sea, depende de un elemento de Zn, un elemento, o sea, un objeto va a ser semiestable con respecto a un elemento de Zn, si es perpendicular, si el vector dimensión de M es perpendicular a este elemento que tomé, y además si, perdón, acá, el vector dimensión de todo su espacio, de toda su representación de M es menor o igual que 0. Entonces esto nos da una forma aritmética de estudiar las representaciones de Carcajes y la estabilidad, las condiciones de estabilidad en las representaciones de Carcajes.
¿Por qué uno se interesaría a esto? Desde un punto de vista geométrico, uno se interesaría a esto por los dos siguientes teoremas. El primero de King, que nos dice que todos estos cocientes geométricos siempre me dan una variedad proyectiva. Y no solamente eso, Reinecke nos probó que toda variedad proyectiva puede aparecer como un cociente geométrico de un carcaj con ideal y para un vector dimensión dado. O sea, y aparte, él lo hace de forma constructiva en un paper de 2 páginas, muy bonito. Ahora bien, desde el punto de vista geométrico, esto que yo les estoy diciendo es buscar una aguja en un pajar, porque en realidad casi todos los cocientes geométricos que uno toma, o sea, si yo tomo un elemento en Zn al azar o en Rn, digamos, porque esto me permite definir las condiciones de estabilidad a partir de Rn, y eso lo vamos a hacer en un ratito, lo que vamos a obtener es una cantidad de puntos aislados o el conjunto vacío, que son variedades geométricas respetables, son proyectivas y todo, pero sin embargo tienen el problema de que son muy poco interesantes desde el punto de vista geométrico. Sin embargo, desde el punto de vista algebraico, a nosotros veníamos estudiando la teoría de representaciones de carcajes hace mucho tiempo, porque Gabriel nos probó que las categorías de representaciones de carcajes con relaciones son equivalentes a la categoría de módulo de un álgebra para cualquier álgebra. O sea, para cada álgebra de dimensión finita, la categoría de módulos es equivalente a la categoría de representaciones de carcajes de un cierto carcaj con ciertas relaciones, ¿no? Entonces, eso nos permite empezar a pensar en la categoría, a las condiciones de estabilidad sobre las categorías de módulos, porque uno lo que hace es asociar el carcaj correspondiente a su álgebra de dimensión finita, y bueno, empezar a calcular ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar la estructura, para eso la estructura de cámaras y paredes. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que el conjunto de todas las condiciones de estabilidad puestas al mismo tiempo. Acá fíjense que lo que estamos haciendo siempre es fijando un solo teta que nos permite calcular el cociente geométrico en ese punto en particular. Ahora, desde un punto de vista algebraico, a nosotros lo que nos va a interesar es lo siguiente, es considerar todas al mismo tiempo y diferenciar aquellas que tienen objetos semiestables de las que no. Entonces, la primera definición es lo que es el espacio de estabilidad de un módulo. Dado un módulo M, que como dijimos recién puede verse como la representación de un carcaj con relaciones, uno puede buscar todos los puntos en Rn, o en Zn, pero vamos a hacerlo en Rn. En este caso, yo considero que Rn, acá, para poder hacer las definiciones propiamente dichas, yo estoy viendo esto como Zn tensor R. ¿Sí? Tomamos todos los puntos de Rn que hacen que este vector sea semiestable. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, agarra después, toma en Rn, saca todos los puntos que tienen algún objeto semiestable, y un conjunto abierto y conexo de lo que me quedó no es otra cosa que una cámara. Eso definimos como una cámara. Y una pared es un espacio de estabilidad que tenga codimensión 1. Quiere decir que el mínimo espacio vectorial que lo contiene es de dimensión n-1, es un hiperplano. ¿Por qué yo digo que esto es importante desde el punto de vista algebraico? Bueno, porque tiene una relación muy interesante con la teoría de Tau-inclinación. La teoría de Tau-inclinación fue introducida por Adachi-Yamey y Reiten, y lo que nos dice es que si, y definen los objetos que nos interesan son los que se llaman objetos tau-rígidos y pares tau-rígidos, y lo definen de la forma siguiente. Tomamos dos objetos, M y P, donde P es proyectivo, y esto es importante que P es proyectivo. M es tau-rígido si no tiene ningún morfismo, no hay ningún morfismo desde M al trasladado Lander-Reiten tau de M. Y el par está rígido si M está rígido, y después tenemos que no hay morfismos desde el proyectivo a M.
Finalmente decimos que el par estado inclinante si el número de clases de isomorfismos de módulos de sumandos indescomponibles coincide con la cantidad de simples no isomorfos que tenemos en nuestra categoría de módulos. Además, uno también, para cada objeto, dijimos antes que podemos asociarle un vector dimensión, pero también podemos asociarle otro vector de coordenadas enteras, que es el que se llama el G-vector. El G-vector se define a partir de la presentación presentación proyectiva minimal de mi objeto. O sea, tomamos un objeto, obtenemos la presentación proyectiva minimal. Esta presentación proyectiva P0 y P1 son sumandos, o sea, son sumas de sumandos directos de A. Son sumas de los proyectivos indescomponibles, ¿no? Entonces, el G-vector lo que me hace es me cuenta cuántas veces aparece cada uno de los proyectivos indescomponibles en P0 y le resta cuántas veces aparece ese mismo proyectivo indescomponible en P1. Lo interesante es que si uno considera un par rígido, y uno considera los G-vectores de los sumandos directos indescomponibles de M y P, lo que obtiene es que este conjunto de G-vectores es un conjunto linealmente independiente, que además, cuando consideramos que M y P es tau inclinante, si le agregamos la condición que sea tau inclinante, es decir, que cumpla esta tercera condición, este conjunto pasa a ser una base de Zn, no solamente de Rn, pero de Zn. Y entonces, dado eso, para cada par rígido lo que podemos hacer es considerar el cono que está generado por estos G-vectores. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, son todas las combinaciones lineales con coeficientes positivos de los G-vectores, de los indescomponibles no isomorfos, de los sumandos indescomponibles no isomorfos. Entonces, uno puede probar en realidad que si uno obtiene, y este es un teorema conjunto con Thomas Brusley y David Smith de la Universidad de Sherbrooke, uno puede probar que para cada vector en este cono, en realidad la categoría de semiestables es equivalente a la categoría de un álgebra que depende solamente de M y P. Es decir, que la categoría de objetos semiestables en todo el cono es invariante. Y como corolario de esto, de hecho uno puede ver que tenemos una biyección, y esto, o sea, una dirección la probamos con Thomas y David, y la otra dirección fue probada por Sota Asai hace no mucho tiempo. Lo que se prueba es que hay para todo álgebra de dimensión finita, tenemos una biyección entre las cámaras de la estructura de cámaras y paredes del álgebra y la cantidad y nuestros parestados inclinantes. Así que, y ese es un teorema muy interesante porque lo que nos dice es que tomando todos estos cocientes geométricos al mismo tiempo, uno puede empezar a ver propiedades homológicas del álgebra. Ahora bien, ¿cómo se construyen las paredes? Bueno, las paredes, como uno se imaginará, se construyen a partir de ladrillos, y esto también pasa en este contexto. ¿Qué es un ladrillo en la categoría de módulos? Es un objeto tal que el álgebra de endomorfismos del objeto es isomorfo al cuerpo. Acá mi cuerpo es algebraicamente cerrado. Eso creo que no lo dije. Y una proposición que nos dijo Rudakov es que toda pared está determinada por un ladrillo. Entonces, ¿por qué traigo a colación los ladrillos? Bueno, porque resulta que de Monet, Yama y Hasso probaron que en una categoría de módulos la cantidad de pares estado inclinantes es finita si solamente si la cantidad de ladrillos es finita. O sea que la cantidad de ladrillos que tengo en mi categoría de módulos me dice un montón también sobre las propiedades homológicas de este álgebra. Entonces, usando eso, uno puede ver que, en realidad, y este es un teorema que probamos con Sybil y Scholl, que la estructura de cámaras y paredes me va a poder ayudar a demostrar el siguiente teorema, que bueno, era conocido
como la primera conjetura de Brouwer y Stroll, de versión tau inclinante. Y es que la cantidad de módulos de pares tau inclinantes es finita, sí, solamente si la dimensión sobre K de cada uno de los ladrillos está acotada por arriba. Claramente, si tenemos una cantidad, o sea, una de las direcciones es bastante fácil, porque si tenemos una cantidad de tau inclinante finita, de Monet, Llama y Hasso nos dicen que tenemos una cantidad finita de ladrillos, y entonces claramente existe un máximo y la dimensión de los ladrillos está acotada. Para probar la vuelta, en realidad uno tiene que, o sea, yo voy a estar ocultando muchas de las technicalidades, pero la idea es la siguiente. Supongamos que tenemos la dimensión sobre K de todos los ladrillos está acotada por un número R. Como dije recién, Rudakov nos probó que toda pared está determinada por un ladrillo, ¿no? Y los ladrillos tienen vector dimensión, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una cantidad finita de paredes que podemos tener en nuestra estructura de cámaras y paredes. Ahora, el hecho de tener una cantidad finita de paredes implica que tenemos una cantidad finita de cámaras. ¿Por qué? Y porque la cámara es exactamente lo que está, o sea, toda cámara está rodeada por un número finito de paredes. Entonces, si tenemos un número finito de paredes, tenemos un número finito de cámaras. Y entonces, si tenemos un número finito de cámaras, usando la biyección que probamos con David y Thomas, y también que junto con Asai, lo que obtenemos es que el álgebra es necesariamente tan inclinante finita. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y espero verlos pronto.